Hay pasajes en la Biblia que nos ponen la piel de gallina, momentos tan intensos y misteriosos que casi podemos visualizar la escena, sentir el ambiente, escuchar el silencio a nuestro alrededor. Uno de esos momentos ocurre cuando Moisés desciende del monte Sinaí, después de haber estado en la presencia directa del Dios Todopoderoso, y algo inexplicable sucede. Su rostro comienza a brillar. Pero no estamos hablando de un brillo simbólico ni de un recurso literario para embellecer el texto. La Biblia es clara. El rostro de Moisés resplandecía. Había un brillo físico, visible, real, un reflejo de algo que desbordaba desde su interior hacia el exterior. El pueblo de Israel quedó tan impactado, o quizás aterrorizado, que Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió en ese momento? ¿Acaso estaba cargando algún tipo de energía divina? ¿O fue una transformación sobrenatural, una señal física de una comunión espiritual que sobrepasa todo lo que podemos comprender? Y más aún, ¿ese fenómeno se refiere solamente a Moisés o también es un mensaje para nosotros hoy? Una revelación de lo que sucede con quien verdaderamente se acerca a Dios. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en este evento fascinante, no como simples observadores, sino como aquellos que también desean subir al monte. Vamos a comprender por qué el rostro de Moisés brilló, qué significaba eso en aquel tiempo, qué nos revela sobre Dios y qué puede transformar en nosotros. Prepárate para un viaje que une historia, teología y revelación espiritual. La vida de Moisés es, en sí misma, una historia de contrastes. Nace en medio de un genocidio ordenado por el faraón, en un Egipto que temía la multiplicación del pueblo hebreo. Su nacimiento, lejos de ser común, ya lleva un toque de destino. Una madre que esconde a su bebé durante 3 meses, una cesta de juncos colocada con fe en las aguas del Nilo, y una princesa egipcia que lo encuentra y lo adopta. Cada detalle parece cuidadosamente orquestado por una mano invisible, guiando a Moisés entre la muerte y el milagro. Moisés crece en el palacio, se alimenta con los banquetes de los nobles, estudia con los sabios egipcios, se viste con las ropas de la élite. Pero algo dentro de él nunca le deja olvidar quién es realmente. Aunque hablara como egipcio, su corazón latía como hebreo. Esa tensión interna alcanza su punto máximo cuando ve a un egipcio maltratando a un hebreo y, lleno de indignación, comete un asesinato, un acto que lo obliga a huir, dejando atrás todo lo que conocía. El desierto de Madián lo recibe como fugitivo, pero también como campo de entrenamiento. Durante 40 años, Moisés cuida a ovejas, aprende a sobrevivir en el silencio, a escuchar la naturaleza, a obedecer el tiempo. Deja de ser el hombre impulsivo del Egipto y se convierte en el hombre moldeado por el desierto. Es allí donde Dios lo encuentra, no en los palacios, sino en las soledades. Y eso ya nos enseña algo profundo. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. La zarza ardiente que no se consume aparece en el momento exacto y no solo quema ramas. Enciende el llamado en el corazón de Moisés. Un Dios que se revela como Yo Soy no está simplemente dando un nombre, está estableciendo una identidad. Y Moisés, el hombre que pasó toda su vida dividido entre ser hebreo y egipcio, finalmente entiende que su identidad no viene de la cultura sino del llamado. Con 80 años, regresa a Egipto. Esta vez, no como príncipe, sino como profeta. Enfrenta al faraón, lidera al pueblo, enfrenta el desierto, soporta murmuraciones, lidia con rebeliones, clama por agua, intercede en guerras, recibe la ley. Moisés se convierte no solo en libertador, sino en intercesor, en mediador entre Dios y el pueblo, y cada experiencia lo lleva a un punto alto en su jornada, el monte Sinaí. Allí no solo recibirá instrucciones, sino que entrará en la gloria del Eterno.
El texto clave de este fenómeno se encuentra en Éxodo 34, 29-35. El pasaje describe que, al descender del Sinaí con las tablas del pacto en las manos, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. El verbo hebreo usado aquí es karán, que indica literalmente emitir rayos o lanzar luz como cuernos de luz. Se trata de una expresión rarísima en el Antiguo Testamento, utilizada para describir un brillo que emana desde la persona, no solamente que la refleja. Ese detalle es fundamental. El resplandor en el rostro de Moisés no era un reflejo externo, como la luna que refleja la luz del sol. Era una emisión propia, consecuencia directa de su inmersión en la gloria de Dios. La gloria, en hebreo, es kabod, un término que conlleva la idea de peso, presencia real, majestad. Moisés no solo vio la gloria, fue envuelto por ella. Observa que el resplandor solo ocurre después de ese segundo periodo de 40 días y 40 noches en el Sinaí, cuando Moisés sube nuevamente tras el pecado del becerro de oro. En ese reencuentro, la gloria de Dios no solo se manifiesta a él, sino que se imprime en él. El hecho de que Moisés no fuera consciente del resplandor también es muy significativo. La transformación espiritual profunda rara vez es percibida por quien la vive, pero siempre es visible para los que están alrededor. Aarón y todo el pueblo lo notaron de inmediato. El texto dice que tuvieron miedo de acercarse a él. B. 30. La presencia de Dios en Moisés dejaba en evidencia la ausencia de Dios en el pueblo. No hay mención de que ese resplandor ocurriera en visitas anteriores al monte. Esto indica que ese brillo fue algo específico, una concesión extraordinaria del Señor para marcar aquel momento de renovación del pacto. Y más aún, este evento es único en toda la Biblia hebrea. Ningún otro personaje tuvo su apariencia física transformada de esa manera por estar en la presencia de Dios, ni siquiera los profetas. Los rabinos judíos interpretaron esto a lo largo de los siglos como una señal de la autoridad divina concedida a Moisés, una autentificación espiritual visible de que él había estado cara a cara con Dios. Para la tradición cristiana, el episodio es una anticipación de algo mayor, la transformación final del ser humano en la presencia glorificada de Cristo. Desde el punto de vista teológico, el resplandor del rostro de Moisés es una teofanía indirecta, una manifestación de la presencia divina reflejada en el ser humano sin que éste haya sido consumido. Moisés estaba tan inmerso en Dios que su propia piel se convirtió en portadora de luz. No era solo luz física, era el reflejo de una gloria que transforma. Y aquí hay un principio espiritual profundo. La verdadera comunión con Dios deja marcas reales. Cuanto más se habita en su presencia, más se llevan los rasgos de su gloria. No en el rostro, sino en el carácter, en la conducta, en la autoridad espiritual. Al analizar el resplandor en el rostro de Moisés, a la luz del contexto bíblico, encontramos más que un fenómeno sobrenatural. El brillo era una manifestación visible de la autoridad espiritual que Moisés cargaba tras su encuentro con Dios. No era solo luz, era un mensaje. En Éxodo 34, 31, 32, el texto relata que, a pesar del temor, el pueblo se acerca cuando Moisés los llama. Entonces, él les transmite todo lo que el Señor le había ordenado. Aquí hay un punto clave. La gloria en el rostro y la palabra en la boca van juntas. El resplandor validaba el mensaje. Era como si Dios dijera, escúchenlo. Él ha estado conmigo. En la tradición hebrea, Moisés es considerado el mayor de todos los profetas. Y esa gloria visible en su rostro servía como sello de autenticidad profética. La ley que él traía no era invención humana, era revelación divina. La autoridad de Moisés no venía de su pasado en Egipto, ni de su talento como líder, sino de su comunión con Dios. Y eso se hacía visible delante de toda la congregación.
También es importante notar que ese resplandor no era constante. Aparecía después de cada encuentro con el Señor. El versículo 34 aclara: siempre que Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era ordenado. Y al ver los hijos de Israel que resplandecía la piel del rostro de Moisés, él volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta volver a entrar para hablar con Dios. Esto muestra que el brillo era renovado. No bastaba con un encuentro en el pasado. La gloria exigía mantenimiento continuo en la presencia. Desde un punto de vista teológico, esto revela un principio importante. La verdadera autoridad espiritual no se hereda ni se aprende. Es concedida por Dios y depende de una intimidad continua con Él. Los líderes espirituales que no se alimentan de la presencia del Señor terminan ofreciendo palabras sin brillo, promesas sin peso, doctrinas sin impacto. Además, el resplandor de Moisés también funcionaba como una separación. Era una señal de que Moisés estaba en un lugar que el pueblo aún no podía alcanzar. Era una anticipación de la gloria futura, pero también una frontera visible entre lo santo y lo profano, entre el mediador y el pueblo. La ley aún no estaba escrita en los corazones, por eso el rostro resplandecía, pero la distancia permanecía. Esa realidad contrasta profundamente con lo que vendría después en Cristo. En Moisés, la gloria es reflejada y debe ser velada. En Cristo, la gloria es plena, permanente y accesible, pero eso lo profundizaremos en el capítulo final. Por ahora comprende esto. El resplandor del rostro de Moisés era más que una señal externa. Era una revelación del poder de la presencia de Dios sobre el ser humano y un recordatorio visual de que nadie puede acercarse verdaderamente al Eterno y salir igual. Pocos detalles en la narrativa del Éxodo generan tantas interpretaciones como el velo que Moisés coloca sobre su rostro. El texto es directo, y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Éxodo 34-33. Pero la razón detrás de este gesto debe ser analizada con cuidado, tanto a la luz del Antiguo como del Nuevo Testamento. Primero, debemos entender el contexto inmediato. Cuando el pueblo ve el rostro de Moisés resplandecer, se alejan, no por honra, sino por temor. La gloria de Dios, aunque reflejada, los confrontaba. Moisés entonces cubre su rostro con un velo, y a partir de ahí solo descubría su rostro al entrar en la presencia de Dios, y lo volvía a descubrir al transmitir la palabra al pueblo. En todos los demás momentos permanecía velado. La pregunta natural que surge es: ¿por qué? El velo era una forma de proteger al pueblo del desconcierto espiritual de ver la gloria, o una manera de mantener la distancia entre la santidad y la humanidad. En la tradición judía, el velo se interpretaba como protección, un escudo para que la gloria no hiriera a los hombres, pero el Nuevo Testamento nos ofrece una perspectiva aún más profunda. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 3, 13, 16, revela una perspectiva sorprendente, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo está afirmando que el resplandor en el rostro de Moisés no era permanente, disminuía con el tiempo. Y el velo, según esta lectura, servía para que el pueblo no viera que la gloria estaba desapareciendo. En otras palabras, el velo ocultaba el hecho de que la alianza mosaica era temporal, pasajera, provisional. Esto no disminuye el papel de Moisés. Al contrario, demuestra que incluso su gloria, con toda su intensidad, apuntaba hacia algo mayor, más definitivo, más eterno. En el plano espiritual, el velo representa la barrera entre Dios y el hombre bajo la antigua alianza. Marca los límites de la revelación. Incluso con toda su intimidad con Dios, Moisés aún no podía ver la gloria plena, ni el pueblo podía recibirla sin filtros.
El velo era un recordatorio de que la comunión entre Dios y el hombre aún dependía de mediación, de límites, de cuidado. Pero también es un símbolo de esperanza, porque Pablo continúa diciendo que en Cristo ese velo es removido, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3:16. La gloria de Dios, que antes era distante, intermitente y velada, ahora es accesible, permanente y transformadora. Ya no está sobre un rostro, ahora habita dentro de nosotros. Este contraste entre velo y revelación, entre ocultamiento y plenitud, entre Moisés y Cristo, será el punto culminante de nuestra jornada que profundizaremos ahora. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia algo mayor. Cada figura, cada símbolo, cada evento contiene dentro de sí una semilla profética. Y Moisés, con su rostro brillante, con el velo cubriendo su faz, con su papel de mediador entre Dios y el pueblo, es uno de los más grandes de esos signos. Pero no es el final de la historia, es el preludio. Pablo, escribiendo a los Corintios, establece el vínculo definitivo entre Moisés y Cristo. En 2 Corintios 3, 7, 18, afirma que la gloria en el rostro de Moisés formaba parte de un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. La ley era gloriosa, sí, pero era una gloria que condenaba, porque exponía el pecado sin ofrecer redención completa. Cristo, en cambio, inaugura lo que Pablo llama el ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto, mucho más glorioso, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3, 17, 18. Aquí está la clave. En Cristo el velo es quitado. La gloria ya no es reflejada externamente, sino recibida internamente. Ya no se trata de la piel del rostro, sino de la transformación del corazón. Ya no es una gloria que se desvanece con el tiempo, sino una gloria que se renueva, que crece, que habita. El resplandor de Moisés, por impresionante que fuera, era transitorio. Necesitaba subir al monte de tanto en tanto para ser renovado. Pero el creyente en Cristo tiene al Espíritu habitando en su interior de manera continua. Somos transformados de gloria en gloria en un proceso progresivo, íntimo y constante. Y aquí está una de las mayores revelaciones del Nuevo Testamento. Lo que antes era privilegio de uno, ahora es una invitación para todos. Ya no hay necesidad de un intermediario humano que suba al monte por nosotros. Cristo, el mediador perfecto, abrió el acceso. Y por medio de Él, no solo vemos la gloria, somos transformados por ella. Esta es la culminación de toda la jornada de Moisés. Él reflejaba una gloria que no era suya, pero ahora, en Cristo, la gloria nos transforma desde dentro. Lo que era sombra, ahora es realidad. Lo que era figura, ahora es plenitud. Moisés nos conduce hasta el límite del antiguo pacto. Cristo rompe ese límite y nos lleva hasta el rostro del Padre. Y esa es la promesa, que todo aquel que habita en la presencia de Dios no solo verá la gloria, sino que será moldeado por ella. La historia de Moisés es una de las más fascinantes de las Escrituras. Un hombre dividido entre dos mundos, elegido por Dios, forjado en el desierto, confrontado por el llamado, transformado por la presencia. Pero el episodio del resplandor en su rostro no es solo una curiosidad bíblica. Es un espejo de lo que sucede cuando un ser humano se expone a la gloria de Dios sin filtros. La presencia moldea, purifica, marca. Y Moisés, aunque limitado por el antiguo pacto, llevaba en el rostro lo que muchos hoy ignoran en el corazón: las señales de una vida en la presencia del Altísimo. El resplandor que desaparecía apuntaba a una gloria que aún estaba por venir. El velo que ocultaba
preparaba el camino para el día en que el velo del templo se rasgaría. Moisés fue el precursor. Cristo es el cumplimiento. Y ahora, la pregunta ya no es, ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés? La verdadera pregunta es, ¿qué está resplandeciendo en nosotros? ¿Cuánto de la presencia de Dios es visible en la forma en que hablamos, reaccionamos, servimos, lideramos, perdonamos? Tú no necesitas subir a un monte para encontrar a Dios. Tú eres el monte donde Él quiere habitar. No necesitas cubrir tu rostro. El Espíritu desea transformarte por completo. Ya no vivimos bajo una gloria que se desvanece. Vivimos por la fe en aquel cuya gloria nunca se apaga. La gloria de Cristo en nosotros es esperanza viva, luz continua, transformación progresiva. ¿Y si Moisés fue transformado por estar con Dios? Imagina lo que puede suceder contigo, que tienes acceso a su presencia todos los días. Si este estudio te trajo algo nuevo a tu vida, si te ayudó a ver la presencia de Dios con más profundidad, o reavivó en ti el deseo de buscar esa gloria que transforma, entonces no guardes esto solo para ti. Dale like a este video como forma de decir, yo lo recibí. Compártelo con alguien que necesita recordar que la presencia de Dios aún transforma. Escribe en los comentarios, Señor, quiero ser transformado de gloria en gloria. Vamos a unir nuestras voces de fe aquí abajo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Deja tu me gusta. Cada estudio es un puente entre la palabra de Dios y tu corazón. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.